Continuemos con el capítulo 10, esta vez en el versículo 16. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 16 adelante. Nos habíamos quedado en el envío a los 12, cómo Jesús envió a sus 12 apóstoles ya, porque al ser enviados ya eran apóstoles. Y ahora vamos a ver qué es lo que más les dice, qué otras cosas más les dice. Miren que yo les envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guárdense de los hombres porque les entregarán a los tribunales y les azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa serán llevados ante gobernadores y reyes para que den testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando les entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar. Lo que tengan que hablar se les comunicará en aquel momento. Porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará en ustedes. Esto es hermoso también. Bueno, toda la palabra de Dios es hermosa, pero miren qué hermoso es esto. Nos habla de persecuciones. Esta predicción de las persecuciones es la referencia que hace Jesús al mundo de una manera negativa. Lo hace presentándonos un mundo difícil, pero que se puede vencer con la confianza en el Espíritu, porque el Espíritu será el que hable en nosotros, eso es lo que nos dice. El que va a predicar debe prepararse, porque si no se prepara, si no está en oración antes de predicar, si no pide el Espíritu y la ayuda del Espíritu Santo, va a ser otro espíritu el que hable a través de él y no el Espíritu del Señor. Ahora, todas estas persecuciones y demás de las que habla Mateo, es lo que ya había visto o había oído o vivido y cuenta su experiencia. Esto ocurrió más o menos el año 62, con Nerón, que empezó la persecución terrible, una persecución terrible, que aunque Nerón no fue el mayor perseguidor de los cristianos, sino Diocleciano, que fue más duro que Nerón todavía, ocurrió alrededor entre el año 62 adelante. Y no nos olvidemos que el Evangelio según San Mateo fue escrito el año 70, alrededor del año 70. Así es que el autor de este Evangelio ha tenido que haber recordado hasta la muerte de Pedro y Pablo, todo. Entonces, es por eso que nos habla de todas estas persecuciones que serán llevados a los gentiles, no nos olvidemos, los romanos eran los gentiles también, ¿no? Porque no eran judíos, y serán llevados a gobernadores y a reyes para que den testimonio. Pero dice, cuando tengan que hablar, no se preocupen, porque el Espíritu de su Padre es el que hablará por ustedes. Si estamos en oración, si le pedimos al Señor que nos llene de su Espíritu para poder hablar de Él, no somos nosotros los que vamos a hablar, va a ser el Espíritu del Señor. Y toda palabra que salga de nuestra boca va a ser de bendición para los que nos escuchan. Eso es maravilloso, eso es hermoso. Saber que cuando quiero llevar la palabra del Señor a otras personas, no voy a ser yo la que hable, sino el Espíritu del Señor, el que va a hablar a través de mis labios. Qué cosa maravillosa ser un instrumento así del Señor. Y sigue en el versículo 25. Cuando les persigan en una ciudad,
huyan a otra, y si también en esa les persiguen, márchense a otra. Yo les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Así, no está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Belcebú, cuánto más a sus domésticos. Bueno, el Señor nos dice no tengan miedo. 3 veces nos dice no tengan miedo. Todo lo que recibimos del Señor, enseñanzas, acciones, debemos hacerlo público. No debemos tener miedo nunca ante nadie, ni ante nada, de ser cristianos, de llamarnos ante la gente cristianos y mostrar nuestra fe en el Señor. Nunca debemos avergonzarnos de eso. Es una gloria para nosotros poder ser llamados cristianos. Y dice, en esta última parte dice, no está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa, oigan esto, si al dueño de la casa le han llamado Belcebú, ¿cuánto más a sus domésticos? ¿Se acuerdan? En Marcos y en Mateo, más claramente en Marcos que en Mateo, hemos leído cuando los escribas dicen, este por obra de Satanás echa fuera a los demonios. Y lo mismo hemos leído también en este Evangelio, cuando también le dicen lo mismo. ¿Y qué ocurre? Que aquí el Señor nos dice, si al dueño de la casa, ¿quién es el dueño de la casa? El dueño de la casa es Dios, y Jesús es Dios, y a él lo llamaron Belcebú, porque le dijeron, por obra de él es que está haciendo estas obras. Y si a él lo llamaron así, cuánto más a sus domésticos, cuánto más a sus obreros. Nosotros somos sus obreros. Y realmente, muchas veces, por llevar la palabra del Señor, vamos a ser insultados, ofendidos, vamos a ver y nos va a doler el que ofendan a nuestra iglesia. Pero dice, ¿cuánto más a sus domésticos? El camino del Señor no es fácil. El Señor jamás nos ha dicho que seguirle a Él sea algo sencillo. El camino para seguir al Señor es difícil, es duro, pero es hermoso y está lleno de alegría para todos nosotros. Sigamos. Y continúa aquí con lo de no tengas miedo. Versículo 26. Dice, no tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde los terrados. Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo a la gehenna. ¿No se venden 2 pajarillos por un as? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de su padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, pues, ustedes valen mucho más que muchos pajarillos. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada.
Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra y al enemigo y enemigos de cada cual son todos los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Ahí están las 3 veces que Jesús nos dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Pero nos dice también, todo lo que han recibido, denlo. Todo lo que han recibido de mí, háblenlo abiertamente. Yo les digo esto en secreto, pero ustedes háganlo públicamente. Háblenlo públicamente. Ahora, cuando nos habla de la Gehenna, ya hemos dicho, la Gehenna era un basural en Jerusalén en la que el fuego jamás se apagaba y era la mejor forma que tenían para poder explicar o enseñar cómo podría ser el infierno. Eh, Jesús es estricto con la gente, porque dice, al que me niegue, yo le negaré, pero al que me sigue, aquel que declare por mí ante los hombres, yo declararé por él ante mi Padre, pero al que me niegue ante los hombres, yo le negaré ante mi Padre. Jesús es un juez estricto, recto, vertical, y dice, no he venido a traer la paz, sino la espada. He venido a enfrentar al padre con el hijo, la hija con la madre, en fin, todo lo que hemos leído. Al decir esta espada, el Señor se refiere al sufrimiento personal, al sufrimiento interno. Y dice más, el que no tome su cruz y me sigue, no es digno de mí. Tomar la cruz es soportar el peso de la vida, es entregarse a Jesús que nos ayuda a llevar esa cruz que nos ha tocado vivir. Y Él es el acicate que hace que nuestra vida sea mejor. Es la primera vez que se menciona la palabra cruz, aunque ya todos sabían que Jesús había sido crucificado. Y dice, el que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la salvará. El Señor no nos está llamando a físicamente morir, sino entregar parte, entregar nuestra vida al servicio de los demás. Él entregó su vida al servicio de los demás. Él vino a servir, no vino a ser servido. Ahora cuando nos dice, tomen su cruz y síganme, el que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la salvará. Perder la vida, en este caso, es perder el tiempo en cosas inútiles, en cosas del mundo. El Señor nunca ha llamado a gente desocupada. Hemos visto que cuando los llama a los discípulos, sobre todo tenemos el ejemplo de los 4 primeros, los 4 estaban trabajando, estaban pescando, estaban con su bote, estaban de trabajo y dejaron por seguir a Jesús. Y les digo que Jesús no busca gente desocupada porque la gente que tiene tiempo pierde el tiempo. En cambio, la gente que está ocupada y que tiene poquito tiempo, ese poquito tiempo lo dedica al Señor. El Señor siempre va a buscar gente que esté ocupada para que pueda ese poquito de tiempo que tiene entregárselo al Señor, a hacer la obra del Señor, a hablar de Él, a llevar su palabra, a ayudar a los demás. Eso es encontrar
la vida por el Señor. No perder el tiempo, sino darnos a los demás. En el Sermón del Monte Jesús es muy atractivo. Habla para atraer a las personas, pero en este discurso es muy exigente. Es muy exigente. Y vayamos a la conclusión del discurso apostólico. Y dice, quien a ustedes recibe, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno solo de estos pequeños por ser discípulo, les aseguro que no perderá su recompensa. Miren qué hermoso final del discurso apostólico que nos muestra Jesús. Y nos dice, el que les recibe a ustedes, me recibe a mí, porque ustedes están llevando la palabra. Ustedes me están llevando a mí, a otras personas. Ustedes están haciendo que yo pueda llegar a otras personas de diferentes latitudes, de diferentes ciudades. Y el que les recibe a ustedes me está recibiendo a mí, porque está recibiendo la palabra, está aceptando escuchar la palabra de Dios. Y el que les recibe a ustedes me recibe a mí. Y dice más adelante, el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un discípulo, recibe a Jesús. Y con Jesús recibe a Dios. Hermanos, es tan hermoso este final del discurso apostólico. Es tan bello. Y dice, quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Pero quien recibe a un justo por ser justo, va a recibir recompensa de justo. Recompensas. Recompensas. Estos párrafos que son el final de este discurso y el fin de la primera mitad del evangelio, del ministerio de Jesús en Galilea, va a continuar en los capítulos 11 y 12. Pero dice, ser justo es ser como Jesús. Jesús nos dice, les envío al mundo para que sean yo, Dios, Jesús, discípulo. Aquí dice, el que les recibe a ustedes, me recibe a mí. Yo estoy en ustedes, yo estoy yendo en ustedes. Ustedes me están representando. Imagínense qué maravilla ser no solo instrumentos, sino representantes de Jesús cuando llevamos la palabra de Dios. Quien les recibe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe el que me ha enviado. ¡Qué cosa más hermosa! Les envío al mundo para que ustedes sean yo. Que en ustedes vean los demás que yo los estoy enviando. Que yo les estoy dando la capacidad de llevar la ayuda, el consuelo, la palabra a todos los que les escuche. Realmente este final es maravilloso y nos levanta y nos ayuda y nos impulsa a poder hacer el trabajo del Señor, a llevar su palabra, a llevar y hacer la obra que Jesús vino a hacer. Y dice,
Todo aquel que debe beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, les aseguro que no perderá su recompensa. Todo aquel que recibe a un discípulo de Jesús, solo por eso, solo por ser discípulo de Jesús, y es aquel que está llevando a Jesús, no perderá su recompensa. Realmente los invito a que nos quedemos aquí con este final hermoso del Evangelio de Mateo en el final, en la conclusión del discurso apostólico de Jesús. Vamos a continuar con la segunda parte del ministerio en Galilea, que empieza en el capítulo 11.